El sobre era más grueso de lo que solía encontrar en mi buzón. La mayoría de los días solo había folletos de supermercados o cupones para la farmacia de la esquina. Este destacaba de papel marfil con mi nombre escrito en letras doradas que parecían impresas por máquina, pero aún así intentaban pasar por personales. Lo sostuve un momento más de lo necesario, el frío de noviembre colándose por mi abrigo, mientras estaba en el pasillo frente a mi departamento. Adentro la invitación se desplegó con un peso que recordaba los anuncios de bodas. Están cordialmente invitados a la cena de Acción de Gracias, organizada por Nadia y Álvaro Vargas Reyes. Vestimenta formal. Recorrí las letras con el borde de mi pulgar, un escalofrío recorriéndome. Vestimenta formal como si la familia necesitara disfraces para probar que pertenece. Sonaba más a una gala que a una cena alrededor de una mesa. Aún así, el orgullo se removió en mí. Mi hijo tenía una casa lo bastante grande para recibir una vida lo bastante exitosa como para envolverse en cintas de satén y sobres grabados. Eso era todo lo que una vez había pedido en mis rezos, cuando trabajaba noches limpiando escritorios y llegaba ahí a casa oliendo a limpiador. Puse la invitación en mi mesa de cocina rayada y algo tambaleante con los bordes desgastados por décadas de servicio. Durante un buen rato solo la miré intentando imaginar qué tipo de mesa tendrían ahora Álvaro y Nadia. 12 sillas había dicho una vez por teléfono, una mesa tallada en roble, brillando bajo una lámpara de araña. Mi mesa se plegaba para ahorrar espacio. Sus sillas eran sobrevivientes desparejadas de tiendas de segunda mano. Esa noche saqué mi vieja cacerola abollada pero fiel y tomé una bolsa de arándanos del congelador. Reventaban y siseaban en agua con azúcar mientras removía el aroma agrio, elevándose como un recuerdo. Siempre había sido nuestra tradición de Álvaro y mía tener salsa de arándanos casera en Acción de Gracias. Incluso cuando el pavo era demasiado caro y asaba pollo en su lugar, esa salsa estaba ahí, roja como rubí, y brillando en un tazón de vidrio astillado. Pensé en el rostro de mi pequeño echando salsa, sobre todo diciendo que hacía que el plato pareciera de joyas. Mientras removía, recordé nuestro pequeño departamento de años atrás. El vapor empañaba las ventanas mientras pelaba papas con manos adoloridas, tarareando con la radio, para espantar el silencio. Álvaro se sentaba en la encimera balanceando las piernas, la barbilla en las palmas, los ojos abiertos de asombro. Llamaba al olor mágico. Entonces reía una risa de verdad, no la risita educada que había perfeccionado para otros. Esos momentos nos sostuvieron en inviernos cuando las cuentas apretaban más que el frío. La salsa espesó burbujeando quedó. La vertí en un frasco y la envolví en una servilleta de tela para que no se rompiera al llevarla. Se sentía como el único pedazo de nuestra vieja vida que aún podía llevar a su mundo nuevo. Más tarde tomé la invitación otra vez para releerla. Esta vez noté el encabezado, una tradición familiar, Vargas Reyes. Las palabras brillaban en letras grandes en la parte superior. Ni una mención de mí. Ningún eco del nombre que lo había sostenido durante la infancia, el nombre que compró cada libro de texto, cosió cada uniforme roto junto a la colegiatura. Mi nombre había desaparecido de la mesa antes de que siquiera llegara. Dejé la tarjeta alisando una esquina con el dedo, hasta que se dobló y me senté en la cocina oscura. El frasco de salsa de arándanos se enfriaban a mi lado, la única pieza de mí misma que aún sabía cómo llevar adelante. Cuando llegó la mañana puse el frasco en una pequeña bolsa de tela, me puse mi mejor suéter y me dije que iría. Cuando era más joven, la semana de Acción de Gracias significaba un cansancio afilado por la esperanza. Recuerdo estar en una panadería al amanecer, limpiando bandejas aún calientes del horno, luego corriendo al otro lado de la ciudad, para mi turno vespertino sirviendo mesas. Mis pies dolían tanto que a veces pensaba que colapsaría antes de que terminara la noche, pero la imagen de Álvaro esperándome en casa me mantenía en movimiento.
Incluso en los años en que el dinero apenas alcanzaba, encontraba la manera de hacerle un pastel. No comprado en la tienda, no de los que vienen en cajas brillantes, sino mío. Guardaba monedas en un frasco de vidrio hasta tener lo justo para una lata de calabaza y una caja de huevos. Estiraba la masa en la pequeña encimera de nuestro departamento, cuidadosa de no desperdiciar ni un pellizco de harina. Álvaro se acercaba espolvoreándose la nariz con harina suelta, su risa tan contagiosa que a veces olvidaba el dolor en mis hombros. El horno era viejo y caprichoso, pero cuando funcionaba el olor llenaba nuestras habitaciones y se colaba al pasillo haciendo que incluso los vecinos se detuvieran fuera de la puerta. Una vez me dijo que olía como si viviéramos en un cuento de hadas. Me aferré a esa frase durante inviernos largos, cuando sus zapatos eran de segunda mano, y nuestros abrigos nunca bloqueaban del todo el viento. Por un solo día cada año los dos tallábamos algo sagrado, prueba de que la alegría podía hacerse con casi nada. Pensé en esos pasteles anoche mientras envolvía mi salsa de arándanos para la cena de Nadia. El departamento a mi alrededor estaba en silencio, casi demasiado el silencio, apretando contra mis oídos. La mesa plegable estaba cerrada contra la pared, las sillas apiladas, ordenadamente a un lado. No había olor a masa ni pollo en el aire. Solo el leve zumbido del radiador y el tic-tac del reloj sobre la estufa. Puse el frasco de salsa y traté de imaginar la mesa que Álvaro tenía ahora, madera pulida, espacio para 12. Una lámpara de araña goteando luz sobre cubiertos de plata. Mi propia mesa tambaleaba cada vez que Álvaro apoyaba los codos, pero nos había sostenido fielmente a través de años de historias, risas y oraciones susurradas sobre comidas simples. Me pregunté si recordaba cómo el mantel nunca encajaba del todo, o cómo encendíamos velas baratas para fingir que comíamos como reyes. Esta mañana presioné mis palmas contra la encimera, tomando un aliento que se sentía más pesado de lo que debería. La idea de entrar en su gran casa hizo que mi pecho se apretara no por celos, sino por el miedo a no encajar. No quería avergonzarlo, no después de todo lo que había trabajado. Al mismo tiempo no podía sacudirme la sensación de que ya no sabía cuál era mi lugar. Tomé mi abrigo alisando las mangas como siempre hacía antes de ir a a algún lugar importante. La salsa de arándanos envuelta en su servilleta esperaba como un ancla al pasado que solo yo parecía cargar. Con la invitación doblada en mi bolso di un paso hacia la puerta, susurrándome que podía manejar una acción de gracias más. La calle estaba bordeada de casas que parecían sacadas de revistas porches, amplios céspedes, cuidados, puertas pintadas en colores de temporada. Reduje el paso al llegar a la de Álvaro, una colonial, con revestimiento blanco fresco y persianas negras tan pulidas que reflejaban el cielo gris de noviembre. Una corona de hojas doradas y cinta de terciopelo colgaba perfectamente centrada en la puerta. Apreté la bolsa de tela contra mi costado, el frasco de salsa de arándanos protegido dentro, y subí los escalones. Antes de que pudiera tocar la puerta se abrió, y apareció Nadia, su sonrisa brillante pero fugaz, sus ojos desviándose hacia el camino donde acababa de estacionarse otro auto. Se inclinó y besó el aire junto a mi mejilla, el leve aroma a lavanda siguiéndola desde su cabello. «Llegaste, pasa, pasa», dijo ya medio girada hacia el sonido de los nuevos llegados. El calor de la casa me envolvió al entrar. Mis botas chirriaron suavemente contra los tablones pulidos, el brillo tan impecable que dudé en dar otro paso. El pasillo se abría a una sala donde las voces subían en una animada conversación. En el centro estaba Carmina, la madre de Nadia, luciendo un collar de perlas que atrapaba la luz de la lámpara de araña. Se comportaba como una mujer acostumbrada y a ser notada su risa, elevándose fácilmente sobre las demás. Un vaso de vino blanco se balanceaba en su mano cuidada, gesticulando animadamente mientras el padre de Nadia se inclinaba para escuchar. Me quedé en la puerta un momento de más apretando mi bolsa,
hasta que Álvaro apareció desde la cocina. Lucía elegante con un suéter gris y pantalones planchados, el cabello más corto que la última vez que lo vi. Por un instante sus ojos encontraron los míos, y algo brilló. Alivio tal vez, culpa. Luego rápidamente desvió la mirada por encima de mi hombro, sonriendo a los invitados que llegaban detrás. «Mamá, qué bueno que estás aquí», dijo su voz un poco demasiado ensayada. Rozó un beso rápido en mi mejilla. Luego se movió hacia el vestíbulo para estrechar otra mano. Quise preguntarle cómo estaba, escuchar algo más que las cortesías tensas que compartíamos en breves llamadas, pero ya se había ido arrastrado por la marea de llegadas. Nadia me guió hacia la sala señalándome una silla apartada al borde del círculo. «Ponte cómoda», dijo con brillo antes de apresurarse de vuelta hacia Carmina, que acababa de empezar a contar una historia que tenía a todos inclinándose más cerca. Puse mi bolsa con cuidado a mis pies y crucé las manos en mi regazo, intentando parecer que pertenecía. Mi mirada recorrió la sala, la chimenea enmarcada en mármol, la repisa con candelabros de plata, los cojines ordenados con la precisión de una foto. Nada en la casa parecía vivido, aunque quizás ese era el punto. Desde el otro lado de la sala vi a Álvaro moverse de grupo en grupo, sirviendo bebidas, asintiendo, riendo cuando debía. Pasaba más tiempo cerca de Carmina que de mí, como si su aprobación fuera una moneda que no podía permitirse perder. Cada vez que nuestros ojos casi se encontraban, él desviaba la mirada primero. Presioné mis palmas con fuerza, sintiendo los huesos de mis dedos apretarse unos contra otros, y mantuve mi sonrisa fija en su lugar. La risa alrededor de Carmina creció de nuevo, y las perlas en su garganta brillaron bajo la luz. Cuando llegó el llamado a la cena, fue Carmina quien se levantó primero, su risa aún flotando en el aire, mientras tomaba el brazo de Nadia. Los invitados comenzaron a desfilar hacia el comedor, las voces superponiéndose, las sillas raspando contra el suelo brillante. Seguí en silencio sosteniendo mi bolsa con la salsa de arándanos, aunque nadie parecía notarlo. El comedor era exactamente como lo había imaginado. Una larga mesa de roble pulida hasta brillar, extendiéndose bajo una lámpara de araña que goteaba luz dorada sobre hileras de copas de vino. El aire llevaba los aromas mezclados de pavo asado, camotes y sidra especiada. Por un momento dejé que el olor me envolviera, casi engañándome en pensar que esto era hogar. Nadia guió a Carmina a la silla en la cabecera de la mesa. Su padre se sentó a su lado, su postura recta, su tono autoritario, incluso en charlas casuales. Algunos amigos de Nadia, parejas jóvenes con sonrisas ensayadas y confianza fácil, ocuparon los asientos a su alrededor. Álvaro se movía de un lado a otro, sacando sillas, sirviendo vino, asegurándose de que todos estuvieran acomodados. Me quedé cerca de la entrada hasta que Nadia se giró y señaló una silla al otro extremo. «Aquí, Clara», dijo su voz brillante, casi ensayada. Asentí y me deslicé en la silla, colocando la servilleta en mi regazo con cuidado. A mi alrededor las conversaciones estallaron hilos de risa, tejiéndose de un extremo al otro de la mesa. Ninguna me alcanzó. Desplegué la servilleta como si fuera la tela más delicada, alisando cada pliegue. Mis manos necesitaban algo que hacer, cualquier cosa, para evitar que temblaran. Álvaro me miró una vez, su expresión indescifrable, antes de volver a llenar el vaso de Carmina. Intenté seguir la charla en el centro de la mesa, pero las palabras se difuminaban en una corriente de planes para viajes a esquiar, viñedos favoritos, vacaciones de invierno en el extranjero. Nombres de lugares que nunca había visitado se lanzaban tan casualmente como los saleros y pimenteros. De vez en cuando, una explosión de risa caía sobre mí como una ola para la que no estaba preparada, dejándome más fría que antes. Toqué el borde de mi vaso y lo levanté a medias, aunque nadie había brindado. Mi reflejo en el agua temblaba fragmentado por el cristal. El frasco de salsa de arándanos descansaba a mis pies, aún envuelto en su servilleta.
Me pregunté si alguna vez llegaría hasta la mesa, o si permanecería escondido en las sombras como yo. El sonido de los cubiertos resonaba, mientras los primeros platos pasaban, y Carmina comenzó otra historia, su voz viajando fácilmente a lo largo de la mesa. Todos se inclinaban para escuchar. Mantuve mi sonrisa fija, sintiendo levemente, aunque nadie me miraba para verlo. Presioné la servilleta más fuerte en mi regazo, como si la pulcritud pudiera disfrazar el vacío en mi pecho. A mi alrededor el calor y el parloteo se derramaban como vino de una botella sin fin. Pero donde yo estaba, el aire se sentía ligero. Desde mi lugar en el extremo podía ver los hombros de Álvaro cuadrados y tensos, su risa llegando un segundo tarde. Ni una sola vez se giró para preguntar si necesitaba algo. Los platos seguían moviéndose, las copas seguían tintineando, y yo mantenía mi sonrisa firme esperando el momento en que sacaran el cuchillo de trinchar. El parloteo se calmó cuando Nadia desapareció en la cocina. Por un momento solo el suave zumbido de la lámpara de araña llenó la pausa como si incluso la luz estuviera esperando. Luego regresó sosteniendo con ambas manos una tabla de madera. El pavo descansaba en el centro su piel dorada, reluciendo ramitas de romero y tomillo, cuidadosamente colocadas a sus lados. Un leve vapor se elevaba trayendo consigo el rico aroma de mantequilla y hierbas. Los invitados soltaron murmullos de aprecio, algunos aplausos ligeros golpeando el borde de la mesa. «Hermoso, querida», dijo Carmina, sus perlas atrapando la luz mientras se inclinaba hacia adelante. Las mejillas de Nadia se sonrojaron y soltó una risita pequeña, modesta, pero destinada a ser escuchada. Puso la tabla en el centro de la mesa como si colocara una corona sobre terciopelo. Álvaro estaba justo detrás de ella, sonriendo demasiado tenso, como queriendo que todo se mantuviera en perfecto orden. El cuchillo y el tenedor de trinchar brillaban junto al pavo pulidos con tanto cuidado que podía ver mi reflejo curvarse en su brillo. Observé mientras Nadia los tomaba, haciendo una pausa para respirar, luego mirando hacia Carmina. «Este primer corte», dijo su voz resonando con ceremonia, «es para ti, mamá». La palabra me golpeó más fuerte de lo esperado. «Mamá». Mi pecho se apretó mientras miraba a Carmina, que inclinó la barbilla aceptando el honor, con una sonrisa satisfecha. Nadia cortó despacio con cuidado el cuchillo, deslizándose por la pechuga con precisión. Levantó la rebanada al plato de Carmina, colocándola con un floreo, antes de añadir una ramita de romero encima, como si coronárase a la reina del pavo. La mesa vibró con aprobación. Los cumplidos se derramaron. Qué corte tan perfecto, qué jugosa se veía la carne, qué considerada era Nadia. Carmina puso su mano cuidada brevemente en la muñeca de Nadia, un gesto tan tierno que podría confundirse con gratitud, aunque también se sentía como posesión. Mis dedos apretaron el borde de mi servilleta. Mantuve mi sonrisa en su lugar, pequeña y practicada. La palabra, mamá Lingeret, resonando más fuerte que el tintineo de las copas. Durante años me había pertenecido solo a mí. Ahora había sido entregada tan fácilmente como una rebanada de carne. Nadia continuó cortando, sus movimientos suaves y confiados, distribuyendo rebanadas gruesas y uniformes por la mesa. Álvaro recibió la suya con un guiño de su esposa. El padre de Nadia recibió su plato a continuación, seguido por una de las parejas jóvenes, que reían con todo lo que ella decía. Cada plato parecía sacado de una revista, equilibrado, adornado, presentado. Me quedé quieta, las manos cruzadas, ordenadamente esperando. El frasco a mis pies presionaba contra mi zapato la salsa de arándanos, enfriándose en silencio. Intenté imaginar al pequeño Álvaro sentado en la encimera con ojos abiertos mientras asaba un pollo porque el pavo era demasiado caro. Solía llamar al olor mágico. Ahora estaba detrás de su esposa, asintiendo a su actuación, un anfitrión cuidadoso de mantener el espectáculo en marcha. Los invitados se inclinaban más hacia Nadia, su atención,
orbitándola mientras cortaba rebanada tras rebanada, sus mejillas brillando su sonrisa fija. Yo estaba al borde de toda una espectadora de una tradición que de alguna manera se había reescrito sin mi nombre. Cuando alcanzó otro plato, sus ojos pasaron por mí, apenas un destello de reconocimiento, ya mirando de vueltas a Carmina. Mi pecho se sentía vacío, pero mi sonrisa no vacilaba. El cuchillo brilló de nuevo bajo la lámpara de araña, mientras lo inclinaba hacia el siguiente corte. El sonido de la hoja contra el hueso, lo bastante agudo para resonar por la mesa. Nadia se inclinó con un floreo cortando una rebanada gruesa y reluciente del centro mismo de la pechuga. El cuchillo se deslizó limpiamente, el vapor escapando en una ráfaga fragante. Colocó la carne con cuidado en el plato de Carmina, la carne blanca brillando con jugo. Luego añadió una ramita de romero puesta en el ángulo justo como si estuviera sirviendo para un juez de concurso. «Aquí tienes, mamá», dijo de nuevo su voz casi reverente. Los labios de Carmina se curvaron en satisfacción. Puso una mano en el brazo de su hija por un momento, un apretón ligero que decía más que las palabras. La risa recorrió la mesa a los otros invitados, aplaudiendo suavemente, ofreciendo elogios por la ternura del corte, la gracia del gesto. La palabra mamá resonó en mis oídos. Era la forma en que Álvaro solía llamarme cuando su voz aún se quebraba con la infancia. Lo recordaba gritándola en los parques, susurrándola entre lágrimas cuando se raspaba las rodillas. Ahora se pronunciaba para otra mujer, pasada por la mesa como un regalo que ya no poseía. Me quedé quieta doblando mi servilleta más fuerte en mi regazo, mi sonrisa fija en su lugar. Nadia se giró hacia Álvaro. Le cortó una rebanada gruesa, rica y jugosa, deslizándola en su plato con otra ramita de romero. Él le sonrió, los ojos suaves de orgullo, y por un momento fue como si nadie más existiera en la mesa. Mi hijo, que una vez juró que nunca se apartaría de mi lado, ahora se inclinaba hacia un mundo donde yo era apenas una sombra. Luego fue el turno de su padre, una porción generosa colocada frente a él, mientras lanzaba una historia sobre un reciente viaje a Puerto Vallarta. La mesa reía con sus chistes, las copas se alzaban, las voces se superponían. Le siguieron dos amigos de Nadia, rebanadas perfectas con la piel dorada intacta, cuidadosamente dispuestas. Cada plato parecía de una sesión fotográfica, la carne brillando bajo la lámpara de araña. Los cumplidos fluían hacia ella, la admiración apilándose como aplausos al final de una obra. Dejé que mi mirada recorriera la mesa observando los platos llenarse, los rostros brillar bajo la luz suave. Cada movimiento parecía coreografiado, cada gesto destinado al espectáculo. Yo había sido parte de muchas comidas donde los platos no combinaban. Los tenedores estaban torcidos y los pasteles desiguales. La comida nunca se veía así, pero siempre había sido nuestra. Mi pie rozó la bolsa a mis pies, el frasco de salsa de arándanos, presionando contra la tela. Lo había hecho con la misma receta que usé durante décadas, la que Álvaro decía que hacía brillar cada plato. Aquí se sentía como un recuerdo fuera de lugar, una reliquia que no encajaba en el escenario. Los aplausos resonaron de nuevo cuando Carmina elogió el sazón, su voz viajando fácilmente por la mesa. Álvaro sonrió a su esposa alzando su copa, en acuerdo silencioso. Nadia se sonrojó ante la atención, su cuchillo listo para el próximo corte. Mantuve mis manos cruzadas, los bordes de mi servilleta apretados con fuerza entre mis dedos, la presión lo bastante aguda para picar. Nadie miraba hacia mí. Nadie preguntaba si quería algo. Mi plato seguía vacío, el tenedor de plata brillando inútilmente frente a mí. Levanté mi vaso bebiendo lentamente, dejando que el agua me estabilizara. Mi sonrisa seguía fija, pequeña y educada, mientras el cuchillo de trinchar brillaba una vez más y Nadia volvía hacia el pavo.
Los aplausos y el parloteo continuaban como si todos fuéramos actores en una obra, cada línea ensayada, cada gesto cronometrado a la perfección. Nadie acortaba con facilidad sus manos firmes, su sonrisa practicada. Rebanada tras rebanada dejaba la tabla, hasta que casi cada plato en la mesa brillaba con carne tierna y piel dorada. Finalmente sus ojos se deslizaron en mi dirección, aunque no se detuvieron. Con un movimiento rápido giró el cuchillo hacia los bordes del ave, raspando contra el hueso, hasta que fragmentos desiguales se soltaron. Los pedazos se aferraban tercamente, trozos secos, de donde el cuchillo ya había quitado lo mejor. Los juntó en un pequeño montón. Luego los dejó caer en un plato de esquinas sin adornos, sin floreo, ni siquiera una mirada hacia arriba. Deslizó el plato por la mesa hacia mí, su atención, ya volviendo a Carmina, que reía por algo que el suegro de Álvaro había dicho. El plato se detuvo frente a mí con un leve tintineo. Lo miré, pedazos irregulares, dorados y secos, sin la jugosidad que brillaba en los platos de los demás. Sin romero, sin cuidado. Solo sobras. Levanté el tenedor presionando sus puntas suavemente contra uno de los fragmentos, estabilizando mi mano para que no temblara. Las voces a mi alrededor se difuminaban en un rugido sordo, la risa subiendo y bajando, como olas chocando contra rocas. Sonreí levemente aunque nadie miraba para verlo. Cuando alcé los ojos capté la mirada de Álvaro. Estaba justo detrás de su esposa con una botella de vino en la mano, observándome por el instante más breve. Sus ojos parpadearon, un destello de reconocimiento lo vio. Vio la diferencia, el insulto. Por un latido esperé que dijera algo, que diera un paso adelante, que le recordara a su esposa que yo era más que un pensamiento tardío. Pero en cambio, rompió la mirada. Inclinó la botella y hacia el vaso de Carmina, llenándolo con mano firme. Luego se giró para servir a los demás. Su silencio pesó sobre mí más que la risa. Forcé un bocado en mi boca. La carne se desmoronó fibrosa y seca, atrapándose en la parte trasera de mi garganta. Mastiqué despacio, bebiendo agua, para pasarla el frescor deslizándose sobre la amargura que ninguna salsa de arándanos podía ocultar. La mesa rugió de nuevo con risas, las perlas de Carmina temblando contra su garganta mientras echaba la cabeza hacia atrás. Nadie brillaba con aprobación, cada cumplido alimentando su actuación. Y ahí estaba yo con un plato de sobras frente a mí, el silencio de mi hijo pesando más que cualquier palabra podría haberlo hecho. Doblé la servilleta cuidadosamente en mi regazo, presionando su pliegue más fuerte, aún más, hasta que la tela tembló en mis manos. Mi sonrisa seguía en su lugar, la que había usado a través de años de sacrificio, a través de noches de huesos doloridos y oraciones cansadas. Nadie notó que mi plato era diferente. Nadie notó que mi hijo no me había hablado más allá del saludo en la puerta. Era invisible, apartada al final de la mesa, como si mis años de trabajo, mis años de amor hubieran sido raspados con el mismo desdén que los huesos del pavo. El cuchillo golpeó la tabla de nuevo limpio y seguro, cortando otra rebanada perfecta para alguien más. Corté otro pedazo de las sobras llevándolo a mi boca, masticando lentamente para que el movimiento pareciera natural. A mi alrededor la sala brillaba con risas, y vino los tenedores raspando contra la porcelana, las sillas moviéndose mientras la gente se inclinaba más cerca de la voz de Nadia. Mi plato tan desnudo y descuidado estaba como un secreto que a nadie le importaba notar. Puse el tenedor y doblé la servilleta ordenadamente en mi regazo, alisando cada pliegue como si ese pequeño acto de orden pudiera estabilizar el vacío dentro de mí. Luego puse la servilleta en el borde del plato, alisándola una última vez. Nadie levantó la mirada. Me levanté con cuidado empujando la silla hacia atrás con apenas un sonido. Mis rodillas rígidas por el largo día protestaron, pero me estabilicé con una sonrisa practicada, fija en mis labios. Deslicé las correas de mi abrigo del respaldo de la silla y me lo puse sobre los hombros, la lana rozando mi cuello. Aún así nadie levantó la mirada.
Carmina reía de nuevo su vaso alzado mientras hablaba por encima de la mesa. Nadia se inclinaba brillando su cuchillo posado orgullosamente en la tabla de cortar. Álvaro estaba sirviendo otra ronda de vino de espaldas a mí, los hombros cuadrados, como si nada en el mundo necesitara su atención más que los vasos frente a él. Puse mi bolsa de tela sobre mi brazo, el frasco de salsa de arándanos aún guardado dentro intacto. Por un momento dudé mirando el brillo de la lámpara de araña reflejado en la superficie pulida de la mesa. ¿Cuántas noches había soñado con sentarme en una mesa como esta, creyendo que la comodidad y la estabilidad borrarían cada vieja herida? Ahora lo veía por lo que era un escenario, no un hogar. Caminé hacia la puerta, mis pasos amortiguados contra la alfombra. Las voces detrás de mí subían más la risa, desbordándose más fuerte que mi partida. Mi mano tocó la perilla fría contra mi piel, y la abrí las bisagras suspirando quedo. El frío golpeó de inmediato, agudo y limpio, mordiendo mis mejillas como recordándome que aún estaba viva. La nieve espolvoreaba el suelo en una capa fina lo bastante suave para capturar cada paso mientras bajaba del porche. Mi aliento se curvaba blanco frente a mí flotando hacia el cielo nocturno. Detrás de mí la casa brillaba cálida, cada ventana iluminada, cada sombra moviéndose con vida. Me detuve al final del camino escuchando por el sonido de mi nombre, el raspado de una silla, el paso apresurado de alguien viniendo tras de mí. No llegó nada. La puerta se cerró con un clic sordo, bloqueando la luz, el calor, la risa. Me quedé un largo momento bajo el cielo negro, las estrellas agudas y frías sobre mí. Luego ajusté mi abrigo más fuerte contra mi pecho. Mis pies avanzaron firmes hundiéndose en la nieve, hasta que las huellas quedaban atrás, prueba de que había estado allí una vez y que ahora me había ido. La noche estaba silenciosa, salvo por el leve crujido bajo mis botas. Con cada paso, el aire llenaba mis pulmones más limpio de lo que había sido en años. Seguí caminando, dejando atrás el brillo de la casa, y dejé que la calle oscura me tragara por completo. El frío me siguió por la calle, colándose por las costuras de mi abrigo y pinchando mis huesos. Mis botas se hundían en la nieve fina, dejando marcas poco profundas que el viento rápidamente intentaba borrar. Cada paso parecía soltar algo dentro de mí, recuerdos que caían libres como si el aire nocturno hubiera abierto una puerta que había mantenido cerrada durante años. Me vi de nuevo a los 19, fregando oficinas antes del amanecer, el olor a cloro pegado a mi cabello. Me deslizaba a clases, después los cuadernos oliendo levemente a químicos, las manos demasiado ásperas para sostener una pluma con gracia. Más tarde, después de que nació Álvaro, el trabajo se duplicó. Me convertí en mesera por las noches equilibrando bandejas pesadas, mientras sonreía a clientes que nunca notaban el cansancio en mis ojos. Y cuando eso no era suficiente, cosía dobladillos y remendaba ropa para los vecinos, el zumbido de la máquina de coser, llenando nuestro departamento hasta altas horas de la noche. Recordé el día en que Álvaro cumplió 10 años. Quería una fiesta como la de los otros niños en la escuela, con globos y pastel, música y regalos. Vendí el collar de oro de mi madre, el delicado que me dio cuando cumplí 18. Deberían haber sido una herencia pasada a los hijos de Álvaro algún día. En cambio, pagó por serpentinas un salón rentado y la mirada de pura alegría en su rostro mientras soplaba las velas. Luego estaban los años de la colegiatura. Mis rodillas se hinchaban por turnos triples, pero fregaba pisos de hospital los fines de semana para que sus cheques de universidad nunca rebotaran. Comí sándwiches de mantequilla de cacahuate durante meses, conté el cambio en la caja como si cada peso fuera un tesoro, solo para mantener su dormitorio abastecido y sus libros pagados. Pensé en la boda, el salón reluciente que nadie había insistido en tener. Pedí prestado contra mi pensión, vaciando la poca seguridad que había construido, solo para que Álvaro pudiera estar orgulloso junto a ella, bajo lámparas de araña,
cuyos nombres no podía pronunciar. Llevé un vestido de liquidación esa noche, sentada en silencio al borde de la sala con mi champaña perdiendo gas. Nunca preguntaron cómo lo había logrado. Nunca les dije lo que costó. El dolor en mi cuerpo se profundizaba con cada paso, como si cada recuerdo presionara contra mis huesos, recordándome el precio que Jack había pagado. Mi espalda recordaba las horas inclinadas sobre la costura. Mis manos recordaban las bandejas apiladas demasiado altas. Mis rodillas aún cargaban el peso de trapeadores y cubetas arrastradas por pasillos vacíos. Las farolas parpadeaban sobre mí pálidas contra el cielo oscuro. Mi aliento subía en nubes constantes, la única prueba de que aún estaba aquí, aún avanzando. ¿Había dado todo lo que podía cada gramo de mí? Envuelto en cintas de sacrificio. Y esta noche todo eso había sido medido contra un plato de sobras. Ajusté mi abrigo contra mí empujando contra el viento, y seguí caminando mientras la casa detrás de mí se desvanecía en el silencio. El aire nocturno picaba, pero no era nada comparado con el ardor de la memoria. Cada paso que daba parecía pelar otra capa, hasta que me encontré de nuevo en aquel salón de bodas hace años. La sala había sido deslumbrante. Lámparas de cristal derramaban luz sobre pisos de mármol, y cada mesa brillaba con plata y lirios. Nadie resplandecía en su vestido el encaje, atrapando la luz con cada giro. Los invitados murmuraban sobre lo radiante que era lo perfecto del enlace, lo afortunado que había sido mi hijo al encontrarla. Sonreí durante todo sentada en una mesa cerca del borde de la sala, un asiento que nadie se apresuró a llenar. Mi champaña se había apagado para cuando la levanté para el brindis. Las burbujas habían muerto dejando solo un dulzor tibio en mi lengua. Aplaudí cuando otros aplaudieron, reí cuando la sala estalló, pero sentía que me disolvía en el fondo. Observé a Álvaro girar a su novia, bajo un dosel de luces, su sonrisa amplia, sus ojos fijos solo en ella. Pensé en los años que había tomado llegar allí, noches de coser, hasta que mis dedos sangraban semanas de turnos dobles, para que pudiera asistir a la escuela donde la conoció, los sacrificios que nunca conté en voz alta. Y sin embargo, cuando agradecieron a quienes lo hicieron posible, mi nombre no fue mencionado. En cambio, Carmina fue elogiada por su gracia, sus conexiones, su apoyo interminable. Ella se regodeaba en las presentaciones reinando como si lo hubiera orquestado todo. Recuerdo cómo Nadia la miraba entonces de la misma manera que lo hizo esta noche. Ojos brillantes, voz reverente, llena de admiración, que no dejaba espacio para mí. En mi mesa ajusté el vestido de liquidación que había comprado para la ocasión tirando de la costura donde no quedaba del todo plana. Esperaba que nadie lo notara. Nadie lo hizo. De todos modos, no me miraban. Más tarde, mientras la música crecía y la pista de baile se llenaba, me quedé en silencio al borde. Pensé en acercarme, en tomar la mano de Álvaro, en recordarle que antes del smoking y los votos, yo había sido su primera compañera. Pero cuando nuestros ojos finalmente se encontraron al otro lado de la sala, solo sonrió cortésmente como quien reconoce a un invitado. Luego giró a Nadia de nuevo, y me quedé donde estaba, anclada a las sombras. Esa noche, caminando de regreso al motel que apenas podía pagar, me dije que así eran las cosas. Una madre retrocede para que su hijo pueda avanzar. Lo creí entonces, lo creí tan profundamente, que llevaba mi invisibilidad como una corona convenciéndome de que era noble ser invisible. Pero esta noche, dejando su casa con las sobras aún amargas en mi lengua, entendí la verdad. No había estado retrocediendo para dejar espacio. Me habían empujado hacia allí atrás una y otra vez, hasta que el margen se convirtió en el único lugar que me quedaba. La corona que pensé que llevaba, ese invisible lazo de sacrificio de años vertidos en construirle una vida, nunca había sido visible para nadie más. Solo era pesada para mí, una carga confundida con dignidad. Me detuve bajo una farola, el aliento subiendo en nubes pálidas,
y sentí el peso de esa corona deslizarse al fin. Si nadie más podía verla, si nadie más la honraba, entonces, tal vez, nunca había sido una corona en absoluto. La nieve susurraba bajo mis botas mientras avanzaba el brillo de la memoria, desvaneciéndose en la oscuridad, llevándome hacia la verdad que había intentado ignorar durante años. Las calles me llevaron de vuelta hacia la casa antes de que me diera cuenta. Mis botas crujían sobre la nieve pasándome por setos recortados y faroles brillantes, hasta que la luz del comedor se derramó por el césped como un faro. Reduje el paso lo justo para mirar a través de la gran ventana frontal. El vidrio ya había acumulado una fina capa de escarcha, suavizando la escena, pero no lo suficiente para difuminar el calor dentro. La mesa brillaba bajo la lámpara de araña, los platos llenos, las copas alzadas. Podía ver a Carmina inclinándose hacia el edge adelante, sus perlas brillantes contra su garganta mientras reía. Las mejillas de Nadia estaban rosadas por el calor del elogio, su sonrisa amplia, su mano, rozando el brazo de Álvaro como sellando su triunfo. Y Álvaro, mi hijo, también reía. Sus hombros antes tensos se habían relajado, y su rostro brillaba como cuando era niño abriendo un regalo que había esperado meses. La escena me detuvo por un instante como si pudiera encontrar mi silla esperándome en mi lugar reservado si tan solo volvía a entrar. Pero miré más de cerca a través del empañamiento del vidrio, y lo vi cada asiento ocupado, cada rincón reclamado. Mi extremo de la mesa ya había desaparecido en la multitud. No había espacio, ninguna brecha donde alguien pudiera preguntar ¿dónde está Clara Era? Como si nunca hubiera estado allí. La escarcha se espesaba mientras estaba ahí, mi propio reflejo comenzando a fundirse con el brillo detrás. Mi rostro aparecía débil, flotando como un fantasma fuera de la vida, que una vez soñé construir para mi hijo. La luz dorada presionaba contra el vidrio, pero nunca me alcanzaba. Recordé todas las sillas que alguna vez había acercado a nuestra pequeña mesa de cocina, las piernas de Álvaro, demasiado cortas para tocar el suelo, su risa rebotando en las paredes mientras inclinábamos la cabeza en gratitud por comidas que apenas juntábamos. Entonces no importaba qué comíamos. La silla era suya, la silla era mía, y eso era suficiente. Pero esta noche, mirando desde afuera, entendí algo doloroso y claro. Mi silla en su nueva mesa no solo había sido movida a los márgenes, había sido borrada por completo. Ajusté mi abrigo más fuerte y me alejé del brillo la escarcha, reclamando la vista como sellándola. Mis pasos se hundían más en la nieve, amortiguados pero firmes, llevándome más lejos de la casa. La risa detrás del vidrio se desvanecía en el viento, hasta que solo quedaba el ritmo de mi aliento, el crujido bajo mis botas y las estrellas frías arriba. Seguí caminando no porque supiera a dónde iba, sino porque quedarme quieta significaría admitir que no tenía dónde pertenecer. Mi cuerpo cargaba la memoria del trabajo, del sacrificio, de cada día que me había hecho más pequeña para que él pudiera crecer. Esta noche me llevó más allá de la ventana, más allá de la casa, más allá de la ilusión de que aún era parte de la historia que se escribía dentro. El aire se volvía más agudo, pero también aclaraba algo en mí. Cada paso se sentía como una puntada liberada de una costura vieja, deshaciendo una vida a la que me había aferrado mucho después de que me superara. Caminé hasta que la casa era solo un borrón de luz detrás de mí, tragado por la oscuridad. El viento empujaba contra mí mientras caminaba, pero dentro llevaba un secreto que estabilizaba mis pasos. Semanas antes de esta noche, mucho antes de que nadie cortara ese pavo, ya había tomado una decisión. Había firmado la escritura de mi pequeña casa, la que vio los primeros pasos de Álvaro, en un piso de linóleo, donde remendé paredes con mis propias manos, donde los cumpleaños se celebraban con pasteles torcidos y velas que chispeaban, pero aún brillaban. La gente podría pensar que la vendí por desesperación. Pero no fue el hambre ni las deudas,
lo que me llevó a la oficina del abogado en el centro. Fue algo más callado, más desafiante, la certeza de que merecía decidir cómo terminaba mi historia, en lugar de esperar a que alguien más me borrara de ella. El comprador no fue un extraño. Era Lorena, la viuda de enfrente. Durante años había criado a sus 2 nietos en una casa demasiado pequeña, para sus cuerpos crecientes, demasiado fría, para los inviernos de Mérida. Ella me había visto salir al trabajo en la oscuridad y regresar en la oscuridad, y yo la había visto remendar abrigos heredados y hacer malabares con trabajos de medio tiempo para poner comida en la mesa. Nos conocíamos sin decir mucho 2 mujeres que habían aprendido al estirar un peso hasta casi romperlo. Cuando vino a mí una noche, su voz baja y su orgullo firme, admitió que buscaba un lugar más grande, pero no podía pagar lo que el mercado exigía. Miré mi casa que se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado pesada con recuerdos, y me di cuenta de que podía vivir de nuevo con su familia dentro. Así que cuando me reuní con el abogado, los papeles se redactaron no solo con números, sino con nombres en los que confiaba. Los firmé lentamente, mi mano temblando, no por arrepentimiento, sino por alivio. No estaba perdiendo un hogar. Lo estaba dando a alguien que lo necesitaba más que yo. El dinero de la venta fue a un fideicomiso cuidadosamente dispuesto para que no pudiera ser desmantelado ni reclamado por nadie más. Por una vez, no se trataba de Álvaro ni de sacrificarme por el futuro de alguien más. Se trataba de reservar algo para mí, algo con lo que construir algo que no llevara el nombre de nadie más. Recuerdo cómo me miró la abogada cuando deslicé la pluma por la última línea. Sin arrepentimientos, preguntó cautelosa pero amable. Ninguno, le dije, y lo dije en serio. Esa noche de vuelta en la casa que ya no poseía, empaqué la primera caja de platos con manos que no temblaban. Las paredes parecían suspirar no de tristeza, sino de liberación. Era como si la casa misma aprobara sabiendo que resonaría con voces de niños otra vez, en lugar de silencio. Ahora, caminando lejos de la casa de Álvaro con la nieve crujiendo bajo mis pies, pensé en los nietos de Lorena durmiendo bajo mi antiguo tejado, sus alientos calentando las habitaciones que se habían vuelto demasiado frías para mí. Me dio un consuelo extraño, como si la casa aún estuviera viva su historia, continuando incluso si yo no estaba dentro. El fideicomiso esperaba silencioso e intacto como una semilla enterrada en tierra invernal. Aún no había decidido qué forma tomaría, solo que crecería en algo que fuera mío, algo que sobreviviría al dolor de esta noche. Mientras la calle se alejaba del brillo de las ventanas de Álvaro, me sentí más ligera. Ya no pertenecía ahí a su mesa, pero ya me había escrito en un final diferente, uno de mi elección. La idea había vivido en mí silenciosamente durante años, aunque no sabía cómo llamarla. Se removía cada vez que veía a esa otra mujer como yo, alguien parada en una parada de autobús, mucho antes del amanecer. Su espalda encorvada, sus manos ásperas cargando el peso de una familia que nunca veía la carga que llevaba. Después de la noche de Acción de Gracias, ese movimiento se endureció en resolución. Una semana después, entré en una oficina iluminada por el sol en Mérida. La abogada, una mujer joven con ojos firmes y una voz que no desperdiciaba palabras, me saludó con un asentimiento. Había estado allí antes para firmar la casa. Ahora regresaba para decidir qué crecería de la venta. Desplegamos los papeles en su escritorio. El fideicomiso estaba esperando los números claros, sólidos, intocables. Me preguntó de nuevo si estaba segura de mi plan. Dije que sí. No porque necesitara probarle nada a Pule, a mi hijo, no porque quisiera castigar a nadie, sino porque quería que mis sacrificios significaran más que una eliminación silenciosa. Redactamos los documentos juntos, una fundación modesta, su propósito simple, pero firme. Ofrecería pequeñas becas a mujeres mayores, viudas, abuelas, madres.
que se habían agotado trabajando solo para ser dejadas atrás por las familias que construyeron. Dinero para despensa, para calefacción en el invierno, para cuentas médicas que llegaban cuando nadie más llegaba. Nada grandioso, nada ostentoso. Solo lo suficiente para recordarles que aún eran vistas. Leí cada línea con cuidado, presionando mi dedo por las palabras, como si trazara un mapa. La abogada explicó cada cláusula, cada salvaguarda, y asentí. Mis manos temblaron una vez cuando alcancé la pluma, pero no por miedo, por algo más firme. Determinación. Cuando firmé el sonido de la pluma contra el papel, se sintió como una puerta cerrándose suavemente y otra abriéndose. La abogada deslizó la carpeta hacia su asistente. Luego me miró con una pequeña sonrisa. «Has construido algo real aquí», dijo. Pensé en eso. Había pasado una vida construyendo cosas que se disolvían, comidas, y olvidadas cuentas pagadas y reemplazadas por nuevos sacrificios, tragados por el silencio. Pero esto duraría más allá de mí. No era un pago por lo que había dado. Era prueba de que lo que había elegido importaba. Al ponerme de pie para irme, vi mi reflejo en la ventana de la oficina. El sol detrás de mí hacía mi silueta pálida, pero aún me reconocía mayor, desgastada, pero erguida. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Afuera la ciudad bullía con su ruido habitual. Los autos tocaban el claxon, la gente pasaba apresurada y el viento azotaba fuerte en las esquinas de los edificios. Ajusté mi abrigo más fuerte, pero dentro llevaba calor. Pensé en los nietos de Lorena en mi vieja casa, en las mujeres que había visto en autobuses tempranos con loncheras equilibradas, en las rodillas, en los innumerables sacrificios silenciosos, que nunca llegaron a brindis ni discursos. Tal vez nunca sabrían mi nombre, pero sentirían su eco. Eso era suficiente. Me golpeó entonces que el sacrificio siempre había sido una elección, no una deuda. Había dado libremente no porque le debiera mi vida a Álvaro, sino porque el amor no me exigía menos en ese momento. Lo que no había visto era que la elección también me daba el derecho a decidir cuándo era suficiente. Caminando lejos de la oficina me sentí más ligera. No terminada, no sanada, pero más firme. Había tomado los pedazos de mi propia historia y los había convertido en algo nuevo. Los meses que siguieron fueron más silenciosos de lo esperado. Ya no vivía en la casa que una vez había remendado y fregado para sobrevivir, pero me sentía más ligera por ello. Mis días se volvieron simples caminatas por el parque, cerca de mi departamento, noches leyendo bajo la luz de una lámpara y visitas ocasionales al centro comunitario, donde ayudaba a clasificar donaciones de comida. El silencio que una vez dolía en mi pecho comenzó a sentirse como paz. Fue en una de esas noches tranquilas, con el invierno cediendo al borde de la primavera, cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó. Se había vuelto raro escucharlo fuera de recordatorios de citas o números equivocados. Levanté el auricular y escuché la voz de Álvaro, tensa y apresurada. «¡Mamá!». La palabra me tomó desprevenida. No la palabra en sí la había llevado toda mi vida, sino la forma en que la dijo, fina y frágil, despojada de su confianza fácil. Sí, respondí firme pero cautelosa. Hubo una pausa, un roce, el sonido de alguien respirando, como sopesando si continuar. Ha pasado un tiempo. Debí haber llamado antes. Me senté en la mesa, mis dedos descansando en su borde. Me preguntaba si lo harías. Dije suavemente. Exhaló bruscamente, medio risa, medio suspiro. Las cosas han estado complicadas. La empresa de Daniel tuvo recortes. Perdió su puesto y yo sigo trabajando. Pero no es suficiente. La hipoteca, el mantenimiento ha sido más duro de lo que pensamos. Tal vez tengamos que vender la casa. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y expectantes. Podía al escuchar el peso detrás de ellas, la vacilación ensayada. No dijo lo que quería, no directamente, pero había oído suficientes peticiones implícitas en mi vida para reconocer una.
Dejé que el silencio se extendiera sin apresurarme a llenarlo. Mi vieja costumbre era intervenir rápido, resolver, rescatar. Esta noche simplemente escuché el sonido de su respiración. Finalmente añadió: «Siempre dijiste que ayudarías si alguna vez estábamos en problemas». Odié hacer esta llamada, pero cerré los ojos. Sí, había dicho esas palabras una vez cuando era joven y creía que podía cargar cualquier peso si eso significaba que él prosperaría. Pero las promesas dichas en una temporada de la vida no pueden atarte para siempre cuando se construyen en la suposición de que nunca necesitarás descansar. Lamento escuchar eso. Álvaro, dije gentilmente. De verdad lo siento. Esperó esperando más, esperando el viejo ritmo, la solución, el sacrificio, la oferta en la que había llegado a depender. Pero no seguí el guión. No estoy en posición de ayudar, continué. Mi voz era calma, firme. No enojada, no amarga. Solo definitiva. Hubo un silencio atónito, al otro lado roto, solo por el leve zumbido de la línea. Luego rió torpe, tenso. Oh, no, claro. No quería... No estaba pidiendo, no realmente. Solo... hablando. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Sus palabras tropezaban entre sí, cada una más débil que la anterior. Por primera vez escuché miedo bajo su voz, el miedo de estar donde yo había estado, durante décadas haciendo malabares con cuentas y doblándome bajo un peso que nadie más cargaba. «Espero que las cosas salgan bien para ustedes», dije suavemente sintiéndolo. «De verdad les deseo lo mejor». No hubo más. Intercambiamos despedidas educadas, su voz, vacilando antes de que la línea se cortara. Me quedé en la mesa un largo rato después, mirando la servilleta doblada frente a mí. Mis manos estaban firmes, mi corazón extrañamente tranquilo. Pensé en todos los años que había corrido a tarea ayudar, dando hasta que no quedaba nada de mí, más que huesos y alientos prestados. Esta noche le había dado algo diferente, la oportunidad de pararse por sí mismo. Me levanté de la mesa girando hacia la ventana donde la pálida luz vespertina se derramaba por el alféizar. Afuera, los primeros indicios de primavera se movían, la nieve retrocediendo en la tierra, dando paso a algo nuevo. La decisión llegó silenciosamente como la mayoría de las elecciones importantes en mi vida. Una mañana estaba en la ventana de mi departamento, viendo ramas desnudas rascar contra un cielo gris, y me di cuenta de que no quería esperar a que la vida se sintiera plena otra vez. Quería elegir la plenitud, incluso si significaba comenzar en un lugar nuevo. Un mes después, empaqué lo último de mis cosas en cajas de cartón y subí a un autobús hacia el norte. El camino me llevó a través de extensiones de pinos y marismas saladas, hasta que el aire mismo cambió más agudo y perfumado con el mar. Para cuando bajé en Puerto Escondido sentí algo aflojarse en mi pecho. La cabaña que renté era pequeña con pintura descascarada en algunos lugares, pero estaba a unas calles del puerto. En el patio crecía un parche de lavanda terco contra el suelo rocoso, su aroma elevándose incluso en la brisa fresca. La primera noche abrí las ventanas y dejé que el aire del océano recorriera cada habitación. Por primera vez en años dormí sin despertarme en la oscuridad para escuchar voces que nunca dirían mi nombre. Llené mis días con caminatas por la costa, las gaviotas girando arriba, la marea siseando al retroceder sobre las rocas. Lentamente, el silencio que una vez se sentía pesado se convirtió en un compañero. Hizo espacio para algo nuevo. En el centro comunitario del centro, un volante llamó mi atención. Clase de arte para principiantes, todos bienvenidos. No había pintado desde la secundaria cuando garabateaba en los márgenes de los cuadernos antes de que la vida me arrastrara al trabajo y el deber. Por impulso me inscribí. La primera noche me senté en una mesa larga con media docena de mujeres, la mayoría con el cabello plateado como el mío. La instructora puso pinceles y pinturas frente a nosotras, animándonos a hacer un desastre si no había otra opción. Mi mano tembló cuando toqué el pincel al lienzo, pero cuando la primera línea se extendió por el espacio blanco, algo dentro de mí respiró de nuevo.
Pintamos flores torpes, casas chuecas, cielos demasiado brillantes para ser reales. Y aún así, en esa sala cada línea importaba. Nadie juzgaba el temblor de un pincel o los colores desiguales. Reíamos cuando la pintura salpicaba, suspirábamos cuando una pincelada salía mal, y luego comenzábamos de nuevo. Ahí conocí a Paloma. Tenía ojos amables y una risa que llegaba rápido, aunque había una pesadez debajo. Una noche, mientras lavábamos nuestros pinceles en el fregadero, me dijo que su hijo ya no le hablaba. Dijo que era una carga. Susurró mirando la espuma girar por el desagüe. Sentí algo retorcerse dentro de mí. Conocía esas palabras sin haberlas oído directamente. Toqué su brazo y ella me miró con reconocimiento, el tipo que pasa entre dos personas que han caminado el mismo camino en silencio. Desde entonces nos sentábamos juntas intercambiando historias en fragmentos. Ella me contó sobre días festivos pasados sola, sobre cartas sin respuesta. Yo le conté sobre una mesa donde una vez me senté solo para recibir sobras. No necesitábamos decir más. Era suficiente saber que la otra entendía. Al borde del mar la vida comenzó a coserse de nuevo. Planté más lavanda en el patio, pinté hasta que los lienzos se apilaban contra cada pared. Y caminé con Paloma por el puerto donde los barcos pesqueros se mecían contra sus cuerdas. No éramos madres definidas por lo que habíamos perdido. Éramos mujeres descubriendo lo que aún podíamos crear. Cada marea que llegaba parecía susurrar lo mismo. Los comienzos no están limitados por la edad. Esperan por ti tan constantes como el mar. La risa de Paloma resonaba con la mía mientras salíamos de clase una noche. El olor a pintura aún pegado a nuestras manos. El aire salado fresco en nuestros rostros. Cuando el otoño regresó, el aire más agudo, las hojas cayendo en tonos de óxido y oro, sentí el peso de la temporada acercándose. Durante años Acción de Gracias había sido un día medido en sacrificios. Primero la alegría de arreglárselas con poco, luego el dolor de ser olvidada en medio de la abundancia. Este año quería que significara algo más. En el centro comunitario pegué un cartel pintado a mano. En el tablero de anuncios, Cena de Acción de Gracias, todos bienvenidos. Las palabras eran torcidas, los colores desiguales, pero el mensaje era entero. El día en sí, el salón se llenó lentamente como una marea entrando. Adultos mayores entraron con bastones, viudas trajeron cazuelas envueltas en aluminio. Algunos padres vinieron con niños cuya risa resonaba en el techo alto. Algunos tenían familias que los habían dejado atrás, otros no tenían ninguna. Otros simplemente estaban solos. Pero aquí entraban con los hombros erguidos recibidos como si pertenecieran porque así era. Las mesas eran largas y desparejadas, prestadas de sótanos de iglesias y almacenes municipales. Las cubrimos con manteles de papel pintados con pavos dibujados por escolares. Cuencos de puré de papa pan aún tibio del horno de alguien y pasteles con costras desiguales se extendían por las mesas, cada plato llevando la marca de las manos de alguien. Había temido que nadie viniera, que el salón resonara con silencio. Pero a medida que más sillas se llenaban, el temor dio paso a algo más, algo firme y vivo. Cuando llegó el momento del pavo, no hubo gran espectáculo ni reflector. Trajimos el ave al centro de la mesa, pusimos el cuchillo de trinchar a su lado y pausamos. Luego Paloma sonriendo empujó el cuchillo hacia mí. No solo yo, dije empujándolo hacia el hombre a mi lado, un cartero jubilado que había perdido a su esposa el año anterior. Rió y lo tomó torpemente cortando un pedazo que parecía más sobras que rebanadas. Todos reímos y luego otra mano tomó el cuchillo y luego otra. Pronto todos habían cortado algo, cada pieza desigual, pero cada una compartida. Los platos que pasaban por la mesa no eran idénticos, no eran perfectos. Algunos cortes eran gruesos, otros finos como papel, algunos apenas se mantenían juntos. Pero a nadie le importaba.
Nos servíamos unos a otros añadiendo cucharadas de puré, montones de relleno, derramando un poco de salsa en el camino. La mesa vibraba con voces, la risa subiendo y bajando como música. Por una vez nadie fue medido por lo que podía dar o lo que tenía que ofrecer. Nadie fue elogiado más que otro. Cada persona presente era suficiente simplemente porque estaba allí. Observé a una mujer frente a mí, sus ojos húmedos mientras levantaba su tenedor. Me dijo en voz baja que sus hijos no le hablaban en años, que los días festivos se habían vuelto demasiado agudos para soportarlos sola. Esta noche dijo, se sentía diferente. Su voz temblaba, pero su sonrisa se mantenía firme. Mientras comíamos, las historias se desplegaban. Un hombre nos contó sobre sus años en barcos pesqueros, otro sobre criar a 4 hijos solo. Reímos por errores en las recetas, celebramos victorias que no tuvieron audiencia hasta ahora y escuchamos los silencios entre medio. Paloma se inclinó cerca susurrando. Esto se siente más como familia que cualquier cena a la que he ido en años. Asentí, mi tenedor flotando sobre mi plato. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. No me sentí borrada. Era parte de algo, no porque hubiera dado más que nadie, no porque hubiera ganado mi asiento con sacrificio, sino porque la silla era mía para tomar. Cuando los platos se vaciaron y los pasteles se redujeron a migajas, nos quedamos reacios a dejar que terminara. Las velas ardían bajas parpadeando sobre rostros marcados por el tiempo, la pérdida y la resiliencia. Lo respiré el aroma del pavo asado mezclándose con la risa, y sentí algo asentarse en mi pecho que había pensado perdido hacía mucho. Cuando la noche terminó, llevé los últimos platos al fregadero escuchando las sillas raspar y las voces murmurar sus despedidas. El salón se vació lentamente, pero el calor permaneció cosido en el aire como una colcha. Miré hacia atrás a la larga mesa una última vez. No era de roble pulido y los platos no combinaban, pero era nuestra. Las mañanas son más suaves aquí. La luz se cuela por la ventana de mi cabaña antes de que las gaviotas comiencen sus gritos, antes de que los barcos pesqueros despierten sus motores en el puerto. Mantengo frascos alineados en el alféizar, cada uno con un esqueje del rosal que Paloma me ayudó a plantar la primavera pasada. Las flores son tercas, a veces lentas para abrirse, pero me sorprenden con color incluso cuando el aire afuera es agudo con sal. La riego con cuidado inclinando el frasco para que cada raíz tome su parte y le susurro como una vez. Le susurré a Álvaro cuando era pequeño, animando la vida desde comienzos frágiles. Los pétalos atrapan la luz carmesí y blanco, las sombras temblando contra el vidrio. Son míos y son suficientes. En la mesa junto a la ventana descansa un pastel de calabaza, con una costra desigual por mi torpe rodillo. Lo herví y horneé la noche anterior, el aroma llenando la cabaña hasta que incluso la lavanda en el patio parecía inclinarse ante él. El pastel no es nada sofisticado, sin adornos, sin un enrejado perfecto, pero lleva el calor de mis manos de la misma manera que esos pasteles lo hacían cuando Álvaro se sentaba balanceando las piernas en la encimera. Esta vez, sin embargo, corté la primera rebanada para mí. La levanto a un plato, el vapor curvándose hacia arriba, mientras me acomodo en la silla junto a la ventana. Como despacio, saboreando cada bocado, sin apresurarme a compartir, sin guardar lo mejor para alguien más. La dulzura es simple, pero lleva el peso de una promesa que he hecho, que no volveré a desvanecerme en los márgenes. Desde aquí puedo ver el mar extendiéndose amplio, la luz del sol, trazando cintas de oro sobre las olas. La marea se mueve constantemente, indiferente a la pérdida o el triunfo, siempre regresando, siempre comenzando de nuevo. Encuentro consuelo en ese ritmo. Me recuerda que los finales no son borraduras, son aperturas incluso cuando duelen. A veces el rostro de Álvaro parpadea en mi mente, más joven, sus ojos encendidos con la maravilla de nuestras pequeñas acciones de gracias. No aparto el recuerdo, pero tampoco dejo que me ancle.
El amor no desaparece solo porque no es correspondido. Cambia de forma, encuentra nuevo suelo, florece en otro lugar. He aprendido que el amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Sin él, el amor se convierte en un fantasma presente, en nombre ausente, en sustancia. Veo esa verdad claramente ahora, y no la lamento. La honro. Por las noches, Paloma visita con sus pinturas bajo el brazo. Nos sentamos juntas junto a la ventana dibujando el mar, mientras el cielo se pliega en carmesí y violeta. A veces hablamos, a veces dejamos que el silencio zumbe entre nosotras firme y amable. Otras noches, voy sola al salón comunitario, donde compartimos comidas con quien sea que llegue, extraños que no permanecen extraños por mucho tiempo. La cabaña es modesta, mi vida reducida a lo esencial, pero se siente más plena que cualquier gran casa que haya entrado. Cada rincón guarda algo que elegí para mí, cada momento resuena con la dignidad que reclamé. Cuando me levanto para enjuagar el plato del pastel, me detengo en la ventana mirando las rosas, atrapando la última luz del día. Sus colores se funden en el horizonte tiernos y desafiantes. Toco el vidrio y por primera vez en años me siento completamente en casa. Me giro hacia la mesa donde el resto del pastel espera y sonrío.